clase de acústica, vamos a tratar de que sea bien resumida también, ¿sí? Que son conceptos generales. Como siempre también les dice el profe Tomás, donde nosotros tratamos de reformar los conceptos y que esos conceptos después cómo son aplicados, ¿sí? No es que esperamos que sepan de memoria ciertas cosas, ¿sí? Más que nada saber conceptos y cómo eso se aplica, ¿sí? ¿Qué más? Entonces hoy vemos acústica, después están los grupos que tenían que exponer hoy. Fantástico. Entonces terminamos la clase de acústica y vamos a seguir con el grupo que sea de acústica y los demás. Y lo último que vamos a ver en la clase de hoy es un repaso general del examen parcial, ¿sí? Pero es así, revisión general, no es revisión individual. ¿Está? ¿Tienen dudas, consultas sobre esto? ¿Vamos bien? Lo que voy a sacar más punteros. Permiso. Vamos a mirar si encuentro. Parece que vean. Hay también aquí una materia optativa que es de acústica. ¿Ya escucharon algo? ¿Ya vieron algo? ¿Algunos de ustedes tocan ese instrumento? ¿Sí? Entonces, ¿tienen algún conocimiento de lo que sería condicionamiento acústico o acústica? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Qué saben de eso? ¿Los que saben? Bueno, entonces hoy vamos a ver como conceptos generales. Esta presentación igual es como un extracto de una presentación que hizo la arquitecta Rosana, que lleva también la materia optativa que es de acústica. Por si les interesa, pues también es un profesional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Conceptos básicos, como dijimos. Siempre cuando tocamos un tema nos vamos a lo que es el origen de la palabra, ¿sí? El etimológico, y en este caso, ¿qué es el sonido? Que se define como un sonido de la Real Academia Española, producida en el oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos transmitidos por un medio elástico. En este caso es el aire, ¿sí? Entonces es a través de vibraciones que a nosotros nos llega el sonido y es algo que se produce dentro del oído. Y es un medio elástico, pues el aire también puede ser el agua. Y como ven, no es constante, sino que es como sinuosa la curva, ¿sí? Eso es el sonido. Y cuando se emite la voz o algún otro sonido, se produce una perturbación física en el aire. O sea que ahora cuando estoy hablando también es como que va golpeando de cierta manera el aire, y es lo que nosotros denominamos sonido, ¿sí? Entonces, para que tengan conocimiento de que entonces es una vibración, es una fuente sonora. Entonces, básicamente el sonido a través de un medio elástico, como el aire después de agua. Ruido o sonido, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Las unidades como metro, kilogramo y demás nos ayudan para medir peso, distancia. En el caso del sonido, se mide con decibelios, mucho más difíciles de medir, y se mide con uno de los compañeros, justamente un grupo, había traído un decibelímetro, creo que se llama, que es para medir justamente el sonido, ¿sí? Entonces, esto se mide en decibelios, el sonido. ¿Qué es el ruido? Es un sonido de gran complejidad resultante de superposición inarmónica de sonidos provenientes de varias fuentes. Entonces, ya habíamos dicho que era el sonido, es como la vibración que se transmite de manera no constante a través de un medio elástico como es el aire. Después también otro medio
sin embargo el sonido es de manera inarmónica y proviene de varias fuentes. Puede provenir, a veces puede provenir de una sola fuente también, como es el ejemplo de un motor, ¿sí? Entonces, ¿qué es sonido? Es una señal que lleva información agradable al oído y es la transmisión de energía, no de materia, a través de un medio elástico que es sólido, líquido, gaseoso. En este caso es gaseoso cuando hablamos del aire en forma de vibración. Y esa vibración es esa corriente que veíamos aquí, que parece como la corriente alterna. Y el ruido es una señal no deseada, que no es agradable al oído, aunque muchas veces aporta información. Por ejemplo, un motor hace ruido, no es una información agradable. ¿Qué más? Un generador también genera ruido, no es agradable al sonido, pero aporta al oído, pero aporta información. ¿Se comprende? Entonces, recintos reverberantes. Podemos tomar como ejemplo esta misma sala de clases donde estamos. Entonces, en la imagen se puede explicar a una persona que está trabajando y de repente si hay música o si habla ella o hablan otras personas, el sonido golpea por todas partes, hablando de manera rápida. Hace impacto en el muro, en el techo, en el cristal, ¿sí? Y eso genera reverberancia. Sin embargo, en la otra imagen nosotros vemos que es la misma, podemos decir la misma oficina, pero tiene elementos que van absorbiendo en cierto modo el sonido, ¿sí? Entonces, la reverberación en un lugar, en un recinto, consiste en la persistencia de un sonido después de haber cesado su emisión. Eso quiere decir que una vez que yo terminé de hablar, sigue ese sonido, ¿sí? Eso es la reverberación, ¿sí? Estará motivada por la reflexión múltiple sobre las superficies que limitan dicho recinto. Se comprende que entonces ¿qué es la reverberación? Sin mirar el PPT. ¿Qué es la eco. Un eco. Lo que hace es que rebota realmente el sonido, sigue una vez que se terminó de emitir, sigue rebotando. Una vez que terminé de hablar, es como que sigue rebotando eso por la superficie, hace que se refleje, ¿sí? ¿Está? Esas cuestiones son muy importantes que lleguen a diferenciar, no de memoria, pero que sí vean. ¿Y cómo se puede disminuir eso? Por ejemplo, en una sala de clase, colocamos justamente estos materiales que ayudan a la acústica, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el eco. Es una consecuencia de la reflexión del sonido. En la lámina anterior veíamos cómo que rebota o que refleja el sonido en la superficie, por ejemplo, el muro, el techo, el cristal, ¿sí? Entonces ocurre cuando los sonidos directos y reflejados, son los indirectos, son registrados por el oído humano con cierto retraso uno respecto al otro debido a una diferencia de camino en los rayos acústicos. Tenemos un específico y aquí muestra una imagen, que esta es la fuente del sonido, podríamos decir, notan, es un auditorio, es una sala de conferencia. Entonces esta es como la fuente del sonido, rebota en el muro, de allí vuelve a rebotar y llega al espectador. De vuelta, de la fuente del sonido rebota en la cubierta y de ahí llega al espectador. Entonces hay como varias. El ejemplo primero que vimos era de una oficina, de un lugar más pequeño. Imagínense usted si realmente no está bien acondicionado un auditorio. Quien va a escuchar mejor, quien va a sentir mejor el sonido es la persona que esté adelante. Sin embargo, si no tiene estos materiales que hacen que disminuya la reflexión, como mismo, para esos sonidos reverberantes y el eco, la persona que esté atrás ya le va a llegar muy poca información. Probablemente le llegue así como un sonido, nada más. ¿Sí? ¿Se comprende? Esto también es parte del material. Son dos materiales de los que nos guiamos. Uno es el material de la arquitecta Rosana. Este es un material también del arquitecto Salín. Y aquí lo que nos ayuda es a ver justamente este fenómeno que ya vimos que es la reflexión, la absorción y después la difusión. Entonces, esto es lo que sería muy interesante que ustedes lleguen a diferenciar
con la incidencia del eje de la óptica. Y estos son conceptos. No es necesario que se sepan de memoria cuando las ondas replicadas se distribuyen sobre el campo sonoro. Estas crean ondas que mantienen una densidad media. Igual en todos los puntos, y en este caso el tema de la difusión. Y los materiales son los que nos ayudan para disminuir, por ejemplo, la reflexión. ¿Sí? Los materiales, según su comportamiento ante la incidencia sonora, pueden clasificarse en tres grupos. Esto es importante que vean, porque estos son como definiciones de fenómenos físicos que suceden. Y para mitigar justamente estos efectos es que se usan ciertos tipos de materiales según lo que se haya identificado o diagnosticado en el lugar. Bueno, ahora mismo en proyectar. Estos fenómenos se deberían tener en cuenta cuando se va a proyectar una sala de clases o un auditorio mismo. A veces nos toca intervenir en lugares que ya están construidos, que ya han sido realizados. Entonces lo que hay que hacer es identificar qué fenómeno se está produciendo, tratar de mitigar el mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo funcionan los materiales según su comportamiento ante la incidencia de la onda sonora. Se clasifican en reflectores, absorbentes y difusores. Los reflectores son materiales lisos y duros que reflejan gran parte de las ondas incidentes. Ocurre según la regla de la reflexión. Por eso es lo que nos vamos a ¿cómo se llama? A la óptica de un espejo. Por eso nos vamos a la definición de lo que es reflexión, porque parte de las leyes de la óptica. Porque los materiales absorbentes, entonces los reflectores, por lo general son materiales lisos y duros. ¿Cuáles les parece que serían? Que podrían ser materiales lisos y duros cuando hablamos de materiales reflectores. Más adelante vamos a ver los tipos de materiales, pero ¿cuáles les parece que podrían ser? Una pared. El liso y duro, entonces tiende a reflejar. Los materiales absorbentes son materiales porosos y rugosos, esas son las diferencias, que absorben gran parte de las ondas. Según el tipo de material puede darse en ciertas frecuencias y algunos materiales reflectivos también pueden usarse para armar dispositivos absorbentes. La absorción, los materiales absorbentes tienen una característica que son porosos y que son rugosos. Varios, por ejemplo, podrían ser materiales porosos y rugosos, ¿me parece? Hay paneles que tienen cierta rugosidad, que parece como, a ver, como de corcho también. Diferentes materiales acústicos, a ver, también podrían ser por eso así mismo. Y los difusores son materiales duros, pero de superficie irregular. El primero, los reflectores son lisos y duros. Los absorbentes son materiales porosos y rugosos. Y los difusores son materiales duros, pero de superficie irregular. ¿Sí? Haciendo que la onda sonora, al incidir en ella, se refleje en todas las direcciones. Entonces hace este difusor que la distribución del sonido sea homogénea. ¿Sí? Esto es como un concepto, y más adelante vamos a ver qué tipo de material es reflector, absorbente y difusor. Acondicionamiento acústico. ¿Por qué hablamos de estos conceptos y por qué mismo? Es porque un proyecto acústico debe concentrar el estudio de diversos factores entre ellos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Esto es cuando nos toque a nosotros proyectar una sala de clases, un auditorio, un salón de uso múltiple. ¿Qué factores nosotros tenemos que considerar? ¿En qué tenemos que pensar? Para que se va a usar el local, su volumen interior, el volumen quiere decir el largo, ancho, la altura que va a tener, las condiciones geométricas. Eso también el grupo de acústica, uno de los grupos de acústica analizó también eso. La forma del lugar, por lo general es preferible que el lugar tenga, a ver un poco, en planta, les voy a hablar. Ustedes tienen para prestar un poco un pincelito. Tenemos su mochila propia. Acá. Excelente. Por lo general, por acústica, parece como una... ¿Qué forma geométrica es esta? Parece como una pirámide acostada.
es como un trapecio. Se prefiere esta forma por acústica, por sobre, por ejemplo, una forma rectangular, una forma cuadrangular, ¿sí? Por cómo impacta el sonido. Es como que aquí se genera, que a través de los materiales que son reflectores y difusores, llegan todo el sonido a todos los lugares de la sala, ¿sí? Entonces, por eso es que habla de uso local y por unas condiciones geométricas, ya cómo se plantea esto en planta el local, ¿sí? Materiales propios de la construcción y el revestimiento. Y un revestimiento también entraría lo que serían los materiales que hablamos para disminuir la reflexión y el mismo eco, ¿sí? Entonces, todos estos factores debemos tener en cuenta a la hora de proyectar desde un salón de una sala de estudio hasta un auditorio. Eso no es necesario que sepan de memoria, pero es como para explicar un poco porque la forma del lugar es que tenemos calculado. La forma del local debe demostrar el sonido para que lleguen mejores condiciones a las filas más alejadas. Es lo que hablamos, de que habría reflexión aquí enfrente, si van a escuchar bien las personas que se ubiquen adelante. Imagínense que ustedes están en una ópera y que en la parte de atrás ya casi no se escuche en un espectáculo. Entonces, por eso, la forma del lugar lo que hace es reforzar las condiciones para que el sonido sea homogéneo y llegue a todas las salas. Mejora la difusión del sonido, consigue un grado homogéneo de reverberación. O sea, la reverberación va a existir, pero lo que hace es que sea de manera homogénea, para que se escuche de la misma forma en todos los lugares de la sala, ¿sí? Suprime efectos difícilmente corregibles por la calidad física de los materiales, que son ecointerferencias. Entonces aquí nos está mostrando cómo funciona. Este último es el que sería preferible. Y esta flecha lo que muestra es cómo impacta el sonido. Y armonizar al máximo el aprovechamiento del local con las premisas acústicas y de edición. ¿Sí? Ahora vamos a la parte interesante, que es la materialidad, de lo que hablamos, los materiales que pueden ser. ¿Cómo era? Que hablamos tres tipos de materiales, era que hablamos, citamos hace ratito. El primero era duro y el segundo Poroso y rugoso. muy bien, y el tercero duro y irregular, ¿verdad? Entonces, las características físicas de los materiales y su revestimiento subordina el tiempo de reverberación que ya hablamos. O sea, esta reverberación va a existir, pero hace que el tiempo sea menor como para que el sonido sea homogéneo, y eso quiere decir que sea igual en todas las salas, siendo adelante y siendo atrás, ¿sí? Se los elige teniendo en cuenta sus propiedades físicas respecto a su coeficiente de absorción del sonido. Eso nosotros lo estudiamos acá porque al final ustedes no van a ser expertos en sonido, lo que queremos es que tengan nociones generales. Pero esto estudia la forma de local, hay una fórmula también que se aplica para saber su coeficiente de absorción del sonido, además del decibelímetro que viene de nuestro revista también. Eso es importante que sepan, pero no es necesario que conozcan de memoria la fórmula, ¿sí? Y lo que más da materiales acústicos. No, es como que se llama, les pasamos acá un adelanto. Esto a veces se sale en el examen, así es que si prestan atención a esto, genial. Materiales porosos se distinguen por el aspecto de su capa superficial de finas hendiduras o minúsculas cavidades porosas al incidir en la onda sonora, el movimiento molecular, celular por el desplazamiento de vista, etc. Ejemplo, este material se instaló en la plataforma, es parte de un material más grande, que acá no se ve muy bien nomás la forma, pero el ejemplo es corcho, materiales porosos, el corcho, fibras minerales, lana de madera, rebotes porosos, losetas acústicas, espumas sintéticas, tejidos, pinturas rugosas y flexibles. Eso sí quiere decir que si este muro que yo estoy señalando acá tenía como un rebote que va a ser en este caso un material duro, pero es un material con una superficie irregular, iba a ser diferente, iba a amortiguar un poco también lo que sería acá el tiempo de reverberación.
¿sí? Porque habla de pinturas rugosas. ¿Conocen también qué podría ser pintura rugosa de textil? Hay un tipo también que es de pintura texturada, que tiene un cierto grado de rugosidad, y eso también por lo general se usa en exteriores, pero si es bien colocado en el interior también podría servir como un material poroso. Y nos podría ayudar a la práctica del lugar. Entonces, ya los materiales porosos, materiales elásticos, se distinguen por su flexibilidad y compresibilidad, que posibilitan pequeñas compresiones y dilataciones que favorecen la absorción. Ejemplo, el recubrimiento de madera constituye la aplicación más generalizada. ¿Vieron alguna vez que hay como placas, parece de, ¿cómo se llama? Trenzadas de madera? Estos si bien son cerramientos, estos que tenemos acá cierran y disminuyen, hacen que sea más chica la sala, pero son como ahí terciadas, de eso es lo que me estaba hablando, placas terciadas también que se pueden colocar, ¿sí? Y es como lo que se usa de forma más general. Usada por el principio de elasticidad, así como las planchas de madera sobre bastidores de buena sección, manchembrados de madera. Por aglomeración de partículas y fibras de madera, la industria ofrece una gran gama de materiales exportables. Entonces, todo lo que sea placas de madera y demás, entonces son materiales elásticos, ¿sí? ¿Cómo están hasta acá? Estamos bien entretenidos. Por lo menos no les veo dormir. Así es que eso es alentado. En la Biblia, por ejemplo, creo que son placas de terciarios muy padres. Y yo nunca realmente entré al auditorio acá. ¿Y cómo hay el sonido adentro del auditorio? ¿Les parece? ¿Ya entraron ustedes? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? ¿Qué les parece? No saben ni responder. Bueno, si nunca prestaron atención a eso, la siguiente vez que entren al auditorio sí que le van a prestar atención. Y hagan la prueba, se sientan adelante un día y en otro día se sientan bien atrás. A ver si se escucha de la misma manera, ¿sí? Como dijimos, a veces tenemos la suerte y la gracia de que nos toque el papel en blanco, de sale cero para el proyecto. Pero no siempre es así. A veces toca hacer una intervención en un proyecto ya hecho. Mejorar justamente para mejorar las condiciones de acústica, ¿sí? Y para eso, para mejorar las condiciones de acústica, es que utilizamos estos materiales y también analizamos las características del lugar. Dentro de ellos, vamos a ver sobre el milímetro, tenemos como la planta, de qué material está construido, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de material vimos recién? Porosos y elásticos. Fantástico. Ahora vamos a ver materiales resonadores y también de acuerdo a la forma del material. Los resonadores consisten en una cavidad, acá son como placas que tienen dos agujeritos, parecen, ¿sí? Entonces, es una cavidad que comunica al exterior con un conducto estrecho, cuello cuya boca incide las ondas sonoras. Finalmente acá, después se van a fijar, hay diferentes modelos y tipos de placas que tienen así, como les digo, perforadas, parecen, ¿sí? Entonces, son placas de yeso perforadas, placas perforadas con papel de celulosa y lana mineral, chapas de acero perforado con lana de vidrio en su exterior, chapas de aluminio perforado y anodizado. O sea, todos estos materiales también pueden ser utilizados adentro de un lugar para mejorar la acústica. Por lo general, ¿cuál les parece que va a ser más utilizado también? Entre los que vimos hasta ahora. También tiene una gran incidencia. ¿Qué les parece? El costo, el presupuesto, el costo de los materiales. Porque de seguro estos resonadores tienen un costo un poco más elevado. Por eso normalmente se colocan los que dicen compañeros estas chapas que son terciadas. Hasta las cortinas también, que son de la tela. A veces se utiliza un material específico, una tela más pesada, como en este caso, pero esta es cortina. Una tela clarita, unas cortinas de una tela más pesada que funcionan también como aislación acústica, ¿sí? Bueno, por la forma, cuando la forma es sistemáticamente irregular, la reflexión es difusa en su longitud. Y el tipo de material que hablamos por la forma son superficies curvas
va a ser trenzado de madera, ladrillo cerámico hueco con composición de cerramiento, y es justamente el ejemplo acá que nos muestra. Es como un ladrillo tipo, parece con boco, y también en específico no sé en qué lugar, porque es lo que nos muestra la foto, se usa también como aislación acústica, es lo que hace va a frenar un poco también el sonido. ¿Sí? Materiales mixtos, cuando los materiales son porosos como elásticos y constan de ambas propiedades. O sea, los mixtos es cuando el material es poroso y es elástico. Que vieron que al inicio vimos material poroso, elástico, también los que son mixtos, que es la mezcla de ambos quiere decir. ¿Y cuáles son? Fibra de vidrio, terciopelo con cámara de aire. Entonces, cuando vayan a un estudio de grabación y tocan una placa que es de terciopelo, probablemente adentro, no es porque sea lindo, sino porque funciona también como un material acústico. Y adentro que tiene una cámara de aire. ¿Sí? Placas acústicas mixtas, resonadores, espumas sintéticas, fibras materiales. Entonces, simple y en resumen de todos los materiales que vimos acústicos que hay que considerar el público y el revestimiento del mobiliario a utilizar. Los materiales utilizados en la construcción de todas las superficies, de que está hecho el muro, el suelo, el techo, materiales absorbentes y o los absorbentes selectivos, que son los resonadores expresamente colocados sobre determinada zona a modo de revestimiento del recinto. ¿Ustedes alguna vez estuvieron debajo de un techo de esa que tenga la chapa tipo sándwich que se utiliza tanto ahora cuando llueve o cuando hay granizo? ¿Y qué sensación tienen estando abajo? Se escucha mucho, ¿verdad? Un poco menos que la normal, o sea que esa, podríamos decir, esa alma, el centro que tiene, que es el isopanel, hace también como un aislamiento acústico y térmico. ¿Sí? Y no sé bien, pero no recuerdo bien, hay un estudio, Mancini y Marín creo que se llama, que se dedican a todo lo que sería, por ejemplo, teledifusión y demás, hacen refacciones. Estuvieron en la refacción de radio y también contaban que en una parte el techo es justamente de chapa y en un estudio de, ¿cómo se llama?, de locución. Imagínense que alguien está hablando y cae granizo y es un escándalo ahí adentro, o sea, no se le va a poder escuchar bien a la persona. Entonces, a lo que hoy lo que les quiero contar también, que se estudia, esto se analiza y que hicieron arriba, pero hay que hacer un mantenimiento constante. Arriba, ¿conocen esa malla que es media sombra que se coloca donde hay autos y demás, estacionamiento? Entonces, arriba del techo colocaron esta malla, de manera que lo que sea granizo o la lluvia no caiga de manera tan fuerte y de manera directa sobre el techo. Y es también una manera de aislamiento acústico que encontraron. ¿Sí? Entonces, hay diferentes estrategias y materiales también que se pueden utilizar. Sí. Ya estamos en la parte de terminar y después yo sé que demasiado que quieren exponer, así es que después ya van a exponer al menos el grupo que sea acústica. Lo último que vamos a ver es 3 tipos de ruido, ¿sí? Ruido aéreo, su nombre bien lo dice. Para aislar, por ejemplo, esta clase de ruido se requiere un panel de gran masa y por lo tanto difícilmente susceptible de vibrar. O sea que aquí todo lo que hagamos, a ver un poco, mismo, que yo esté hablando y demás, genera un cierto ruido. Entonces, ¿cómo se genera? La forma de generar el ruido es que se identifica. El ruido es por vibración o de impacto. El de vibración es cuando se produce cuando un cuerpo en movimiento actúa sobre un elemento el que transmite su agitación, produciéndose así una trepidación del conjunto. Y esto es básicamente lo que suele pasar. ¿Y dónde más se escucha esto? Por ejemplo, ruidos que son por vibración, en que, a ver, pongo un ejemplo de esto, es por vibración. ¿Estuvieron alguna vez, por ejemplo, bajo un entrepiso? Normalmente en espacios así que son grandes, a la altura y después donde falta todo el lugar, se hace un entrepiso rápido y ahí se... ¿Y cómo es? ¿Cuál fue tu experiencia debajo de ese entrepiso? Pero se escucha todo, básicamente. Vibra, así mismo se siente luego esa vibración. Entonces, ese es ruido, por ejemplo, por vibración.
desde el inicio, después van a tener que gastar más para la aislación de vuelta, ¿sí? Porque tienen que cambiar o refuncionalizar el lugar, ¿sí? Entonces vimos ruido aéreo, que se transmite por el aire, vibración y ruido de impacto. Es por la percusión sobre el panel aislante que se convierte en un elemento generador de ruido. Para que esto no ocurra, la construcción del panel debe ser de tipo elástico y de poca densidad, ¿sí? Para que la energía de la percusión se transmita, o sea, se transforma, se deforme, eso es lo que quiere decir, ¿sí? 3 tipos de ruido: aéreo, por vibración y por impacto. Principios fundamentales para el diseño de los locales que se habían visto: difusión del sonido, superficies irregulares. Estas son ya como recomendaciones a la hora de diseñar acústicamente un lugar. Usar superficies o difusores para dispersar el sonido de forma uniforme. Elementos decorativos también se pueden utilizar, estanterías, esculturas u otros elementos para ayudar a difundir el sonido. Aislamiento acústico en muros, techos, esto ya es unos materiales que se utilizan. Diseñar muros y techos con múltiples capas de alta densidad para bloquear la transmisión del sonido del espacio. Puertas y ventanas utilizan madera maciza y ventanas de doble acristalamiento para mejorar el aislamiento. Ahora, pues, sobre todo, estos tipos de vidrios de renovación, yo supongo que son vidrios crudos, que no balancines. Pero ahora, además del cristal templado, hay un cristal que es como de varias capas, ¿sí? Que ayuda también para el aislamiento acústico y térmico. RBD creo que se llama así, yo no recuerdo. Es un cristal especial y es como más de varias, como le digo, varias capas. Control del tiempo de reverberación, materiales absorbentes, materiales que absorban el sonido, como materiales acústicos, alfombras, o sea, lo que vamos. Todo el recinto debe ser pensado. En una de las diapositivas también decía que si es, por ejemplo, una sala de ópera, de qué material son las sillas, porque todo eso absorbe también por refleja el sonido. Entonces, por eso también, no es porque sea precisamente muy lindo nomás, se colocan alfombras en los auditorios, porque ayudan también a controlar el flujo de reverberación, ¿sí? Entonces, ahora cuando ustedes se vayan al BCP, el Banco Central del Paraguay, y vean que tiene alfombras, ya saben que además de que es lindo y de que junta todo polvo y se tiene que limpiar para nosotros los alérgicos, funciona como un material absorbente, ¿sí? Y distribución del material, coloca estos materiales de manera estratégica en paredes para reducir las restricciones excesivas. Con esto vamos a ir terminando. Instalaciones problemáticas. Por lo general ya tendríamos que saber e identificar cuáles son las instalaciones que pueden llegar a acarrearnos problemas o ruidos molestos en cuestión de termomecánica o climatización, motores, ductos, conductos de líquidos. ¿Qué más les parece? Generadores, compresores, ¿qué más? Todo eso genera ruido molesto. Entonces, esa es una lista de qué puede incidir, generar ruido en un proyecto, ¿sí? Cómo identificar. Después, plantas eléctricas, en el caso del agua, bombas, tuberías, sifones, griferías, sanitarios, tanques, hidrógeno, regatas, orificios. También en el caso de los tanques superior, tanques debajo, tanque inferior, que está la sala de bombas, y eso genera también ruido. Entonces, difícilmente podríamos tener, no sería recomendable tener la sala de bombas al lado de dormitorios, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está mostrando, ya cuál es identificar estas instalaciones. Ascensores que generan ruido, el motor, la guía, el contrapeso. Pensaré que ahora los ascensores son súper modernos y más silenciosos, en los más antiguos, pero sobre todo se escucha mucho el contrapeso, sobre todo en un edificio de departamento. En la noche hay un silencio, porque se escucha que funciona el ascensor. En los ductos, ruido aéreo, de parqueo y cuerpo de máquinas, y tableros de contacto. Esto que dice
residuos. Entonces a veces cuando se abre eso y se lanzan los residuos se escucha. Por eso en muchos edificios de departamentos, pues, sobre todo hay ciertos horarios. O sea, no sé si acá en Paraguay, pero en otros países, no sé, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana no se puede lanzar basura o no se pueden hacer cierto tipo de actividades porque molesta al resto de los residentes. Entonces, eso no es específicamente el funcionamiento acústico, pero es a fin de evitar el ruido y molestia en los demás residentes. ¿Sí? Consultas, preguntas que tengan sobre esto. ¿Les quedó claro? ¿No terminaron para ver y comprender? ¿No? ¿Sí? Entonces, esto es parte también, como les digo, el material, vamos a subir y el material lo traigo también, está luego ya en la plataforma habilitada para que vean, y es parte de la evaluación final. ¿Sí? Profe Tomás, ¿querés? Sí, lo que queremos señalar es el tema del acondicionamiento acústico. O sea, empieza luego la forma, el diseño, el local, los materiales. Que también el tema del tratamiento acústico no es solamente para temas específicos, teatros, auditorios, sino que también cualquier habitación con todas las instalaciones, con todas las máquinas, motores que tenemos dentro de un edificio actualmente, también hay que considerar eso, todo lo que produce ruido y vibraciones. Los edificios de departamentos actuales tienen mucha piel de vidrio, mucho vidrio y mucha superficie vidriada. Y ese es un problema que estaba comentando acá a Seiji, de que es un problema en el sentido de que el vidrio no es un buen aislante acústico, es un material liso, al contrario, es reflectivo y tampoco es un material absorbente. Entonces, muchos de los departamentos que están acá sobre Santa Teresa tienen ese problema de ruido de afuera exterior, por más que estén en pisos superiores, por un lado. Y por otro lado también el tema de la vibración. Me comentó un especialista, como dije siempre, nuestra disciplina es interdisciplinaria. Nosotros somos artis, no somos saberlo todos y siempre vamos a consultar con las áreas específicas de cada tema. Este ingeniero me estaba comentando de que uno de los problemas que tienen algunos de esos departamentos que están sobre Santa Teresa es que cuando pasan ambulancias o policías o sirenas, el sonido que emite tiene una frecuencia y el vidrio, o sea, todo el material tiene una frecuencia de vibración también y regularmente hacen vibrar el vidrio de la sirena. O sea, no es que solamente se escucha la sirena, sino que también vibra el vidrio. Esto para que tengan en cuenta, entonces insistimos en que no es solamente para estudios de grabación o para teatro, auditorio, el tema de la acústica, sino que tiene que tener en cuenta también teniendo en consideración los motores y las maquinarias que estamos, sensores, generadores de ruido, vibración, etc. ¿Está? Eso es más bueno. Genial. ¿Algo más que quieran comentar sobre esto? Y vamos a escuchar todo. ¿Qué más pueden agregar? ¿Están en el grupo de...? Están sobre el grupo de acústica. La próxima que vayan al cine también vean recomiendo eso de las paredes con tela. Todos los materiales que están ahí, o sea que en el cine son absorbentes. Hay poquísimos materiales y todos están en cuenta. Creo que este también es de Cuenca, tenía lana de vidrio, pero también estaba tipo revestido por la lana. Creo que tenía un vidrio, no me acuerdo el nombre, pero el vidrio también que daba lo que era el exterior era... ¿Y pueden utilizar información hacia acá lo que pasa en el Ah, sí. Eso, por ejemplo, hay también herrajes, creo que son los alemanes, que justamente están diseñados para el tema de cultura, ¿verdad? Que hay algunos asesores que están exclusivos para eso.
mis chicas, ¿grupo de acústica está o no está? No hay. 2 grupos de acústica había. No hay ninguno. Bueno, el grupo de acondicionamiento térmico. ¿Sí está? Ay, fantástico. Venga, pues vamos a explicarles un ratito. Ustedes saben que el momento que nos vayamos es directamente proporcional a la velocidad en la que ustedes vengan y no les trabajo práctico. Así de que si es que quieren levantar el campamento. Y el siguiente grupo. Tenemos 2 grupos, teníamos de acondicionamiento térmico. Este es un grupo y el otro. Los 2 grupos están. Venga, pues ya entonces le pasan a la profe sus materiales para exponer. Y este grupo que es de, a ella le veo a uno, que es de, ¿cómo se llama? De regadío. Los 2 grupos de regadío están. Genial, pasen entonces a la profe también. Ah, el número de Michelle. A Michelle. ¿Tienes? Vamos a pasarle a Michelle. Dale, por fila. Estoy buscando el cristal que les dije. Les voy a compartir un poco esto respecto al tipo de cristal, ¿sí? Y esta es una marca, que es la marca Lince. Les voy a compartir al grupo, que es laminado. Nosotros tenemos como varias capas. Y como en el medio es fabricado con una lámina, con una interlámina polivinil butirán acústica, que es un PVC, dicen 76 milímetros, desarrollado para eliminar vibraciones producidas por ondas sonoras. El producto fue desarrollado para uso exclusivo en unidades de doble vidrio hermético, y es de lo que es DBH, que es el que yo les decía la sigla, que es doble vidrio hermético, donde se logra un óptimo rendimiento. Y aquí muestra la composición del cristal. Este es el DBH, que probablemente sea el que se utilice en muchos locales que tienen así como cortinas de vidrio completas, donde las almohadas todas de cristal. ¿Sí? Entonces, esto les voy a compartir. Pero no solamente se puede utilizar también, por ejemplo, en ventanas, en edificios de departamentos también puede ser utilizado. Se les comparte esta marca. Solamente vos sos regadío, sos solo vos. Firmando Para empezar, incluimos algunos conceptos básicos
orientada hacia el oeste. O sea, más bien sería noreste. Y esa orientación le da durante toda la tarde. Y entonces eso hace que se genere más calor dentro de las aulas. Porque los alumnos también tienen clases por la tarde. Entonces, la cantidad de personas más la habitación otra vez nos genera más calor. Ahora es decir, realmente estos bloques, este bloque y todos están construidos de norte a sur. O sea, el norte está para acá, luego está el norte y sur está allá. Y los lados menores de cada aula es este y oeste. O sea que es lo que la teoría arquitectónica nos dice, ¿verdad? En cambio, el edificio de Lisa, el norte está allá arriba, el sur y todo el oeste le da de nosotros. No, totalmente lo contrario. Y de hecho me le va a dar más porque las aulas están ubicadas en todo el ancho del edificio. También que tiene un sector en todo el edificio. Y solo le separa el pasillo que está en los costados. O sea, este y oeste lo le dan. Sí. Ya. En cuanto a la problemática, es un edificio que todos conocemos, está perforado de parlamento para que haya una ventilación cruzada. Y nos fuimos a ver y en realidad no pasaba eso, no había ninguna ventilación adentro. Entonces esta era su mayor problemática. Cuentan con muchísimos tipos de aire acondicionado, ya sea en la parte de arriba, que tenemos acá, o en la parte de abajo, si igual no es suficiente. No importa cuánto le pongan, no es suficiente. Cuando hace mucho calor, no pueden tener clases. Y estuvimos hablando con los de mantenimiento, con los alumnos, profesores y demás. Y la única solución que encontramos es como que tapar todas las perforaciones porque el aire sale por todas partes. Hace demasiado frío. También. De los dos formas. Pero bueno, el recorrido que tuvimos nos comentó el mantenimiento que el objetivo principal era que sea muy impermeable, que funcione así con todas las perforaciones que tienen la polémica. Pero al final resulta ser una de las mayores problemáticas del edificio, por el clima del país y todo. Insisto, en la orientación, si ese lado, si está al este y al oeste, ¿cuál es el viento predominante en nuestro país? Sureste no era el viento predominante. Es el noreste. Noreste. Y el sureste o suroeste en el invierno. Los inviernos tenemos 2 meses, pero tenemos frío. O sea, por eso el viento predominante en todo el año es noreste. Y ese está orientado de este a oeste. O sea, importante desde el punto de vista del diseño mismo, que es futuros áreas. O sea, ¿qué es lo que funciona y qué no funciona? La materialidad del edificio está a la vista, tiene elementos cerámicos, mortero, hormigón, tiene losa de hormigón con material cerámico también. No está a la vista, no hay ningún tipo de tratamiento extra que le dieron a los materiales. También como incide más en el error porque no tiene ningún tipo de apoyo en los materiales, solo es así simple a vista. También influye porque es toda la vida no es una problemática. Una planta de arena. Realmente las plantas que tenemos que pasar no coinciden con la actual planta. Anteproyecto, no era el proyecto final, entonces cambiaron varios. Tenían planteado ponerle muchas cosas y no era la pena, era otra cosa. Estaba realmente, o sea, no había unas aulas culturales, eran tuvimos espacios de uso múltiples. Había gimnasio y cosas así. Hacía totalmente otra cosa. Y los que trabajan también fueron cambiando la parte de la dirección y tratando de tapar las caras porque la gente estaría De la no muere ni se da la parte.
realmente estéticamente puede ser un muy buen proyecto y todo, pero al final en el uso, para usar ese lugar se tiene que invertir primero en un presupuesto muchísimo más para el rendimiento del aire acondicionado, de vuelta para que haya formaciones paliativas, para que no se escape tanto por el mismo acondicionamiento térmico. Entonces, a mí me parece muy interesante también el trabajo que hicieron como el análisis, que utilizando materiales fantásticos, también utilizar materiales autóctonos y del lugar, pero no sé si es la mejor solución también. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por venir y muy bueno también el trabajo que hay que mañana el siguiente, Michelle, Michelle nos dirá. Entonces, acuérdense, eso que tuvieron la teoría que tuvieron los primeros semestres, el viento predominante en nuestro país es acá, Morelia. Y tenemos el invierno sur o sureste por acá. Pero el verano, entonces por eso decimos predominante, el verano es lo que tenemos bien en ese momento del viento por ahí. Ahí viene la foto satelital de los bloques. Eso está bien, de norte a sur están las aulas. Y fíjense el bloque del ISA. Los lados menores están al norte y al sur y los lados más largos están al este y al oeste. Y especialmente lo que estaban diciendo ustedes, fíjense, por lo menos al este están estas aulas que más o menos le dan algo de sombra seguramente en algún momento del día, pero al oeste no tiene absolutamente nada. O sea, no tiene ni vegetación siquiera. ¿Ahí está? Vamos a escuchar a la compañera de funcionamiento térmico. Es súper interesante también el trabajo, así es que va a ser muy lindo. Este es un mercado económico que está especializado en Xochitl y es un local que está ubicado en Xochitl. Dentro de Xochitl entregaron a ellos, vamos a decirles que llegan al techo de tapas con una estructura metálica, pero ellos tenían que llenar internamente el local. La altura del techo era un poco baja, debería ponerse los datos tirando por ciento nomás. Eso también vamos a decir que incluyó un poco también en esta ocasión. Esa es básicamente la planta de local gastronómico. Tiene una cocina semi-industrial chiquitita en el fondo, tiene un baño, tiene una cocina semi-industrial acá, tiene un salón VIP, un bañito, una barra y un salón de comensales. El tema también que buscó los equipos son RF y están ubicados más o menos a 35 metros de la planta, están bastante distantes por más de los equipos que supuestamente pueden colocar a 100 o a 120 metros, también eso baja mucho la
realmente nosotros cuando practicamos no calculamos que tenía que ser tan baja la temperatura, pero después digamos que cuando hacen sushi, obviamente la cocina tiene que estar en una temperatura entre 24 a 27 grados por el pescado y los ingredientes que usamos. Y eso, ellos hacen estar calor, es decir, la hornalla y eso cuando se va cocinando, el fuego se levanta así, de una forma bastante grande, pero llegar a 24 fue un desafío porque no llegaba. Entonces al final se agregó un equipo a través de 60.000 otra vez para la solo para la cocina. Y con eso y todo, ahí más o menos llegó. Este equipo sí ya no llegamos más a llevar a la sociedad que era más o menos 35 o 40 metros de distancia, pero ya se quedó acá arriba más del equipo para que rinda lo más que se pueda. Y todos los equipos, todos los dos evaporadores estaban busteados para las áreas con un sistema de luz. Más abajo se puede apreciar también. Este era más o menos el esquema de cómo se generaron cuando se dio la instalación. Este es el equipo que está a 35 en la rotera, para que es el evaporador. Con ductos se hicieron llegar para insultar en las cortinas, no me acuerdo qué se llama, para insultar en los locales de los comensales y en el RIF. Anteriormente, este equipo estaba busteado en todo. Y con este otro, es decir, son dos evaporadores conectados de 35 metros que está ya de 5 metros. Y teníamos el tema de que este equipo tenía su termostato, tenía hasta estaba fuera ya de la cocina y tomaba obviamente la temperatura de afuera y también hacía que después se llegara la temperatura de la cocina. Y el termostato de este equipo que estaba acá en la entrada, que era un lugar donde se le paso y demás, y también hacía que era todo un show. ¿Qué tipo de equipos son mira azul? Y los dos son RF. ¿RF? Sí. Los dos equipos, este y este otro. Los dos son equipos Samsung. Y lo que se hizo fue para mejorar en realidad fue porque también hubo un tema de que demasiado se quería cumplir la estética. Es decir, la persona que proyectó era así, no quiero que se haga equipo, no quiero que se haga tal cosa. Entonces eso también obligó que los grupos no apretaban encima de ese codazo y que de alguna forma se logre llegar a esa estética que ellos querían, que después perjudicó bastante porque 9 meses después nosotros tuvimos que entrar otra vez para hacer mejoras en todos los equipos, es decir, hacerles cajas que realmente funcionen para que se haga mantenimiento, porque estos equipos tienen una bandeja que literalmente es esta medida, es decir, de 1 metro por 50 o 60. Entonces, esas medidas en general tienen que bajar, sacar la bandeja y ahí recién poder hacer mantenimiento. La bandeja lo tuyo. No. El equipo, hay una foto más abajo como es el equipo. Así es el equipo. Este es el 60.000 que se agregó al final en la cocina para poder llegar. Pero es más o menos parecido a los otros. Acá tenemos que tener una bandeja más o menos así de grande para poder bajar, sacar eso. Y ahí tiene como unos filtros otra vez. Y eso ahí es donde ellos pueden limpiar. Y la bolsa también que usan los mantenimientos, pues la bolsa más o menos la misma dimensión de la boca. Y si colocan así, esa bandeja y ahí es donde meten por un compresor para hacer limpieza del mantenimiento. Y azul te llegaría a hacer todo también, o sea, la falta de espacio en el la calcular del proyecto mismo, todo también. Es muy Porque esa parte se bajó la anterior de los ratos, sí, ¿verdad? se bajó. Casi al nivel del blanco de la puerta, Sí. un poquito más. Y con respecto a eso también tuvimos problemas porque la boca de los desagües del equipo estaban en otra altura. Y esa nosotros tuvimos que romper acá la corriente de la nivel por meter y bajar acá para que desabote la bata. No era así muy apropiado, pero ya de todo la pura se arregló. Y era una inversión bastante grande. Eso es un gas Este es un gas. un gas.
a ver un poco lo que nos toca, aunque no queramos a veces, es muy realista. Entonces, disculpen que no fue como una solución que tuvieron que buscar y darle a algo que ya está dado justamente, las condicionantes en un local, en este lugar, y con esto nosotros tenemos que manejar. Sí, no reclamaron mucho de que yo también veo que no tendría que estar acá por la sala y demás, pero ni siquiera me quería exceder. Entonces era todo un tema porque si lo das al banco, todo el mundo no quiere celebrar esta aquello, todo se juntaba, y ahí eso perjudicó mucho. En realidad el local en total funciona bastante bien, pero los aires siempre fueron un problema. Ahora estamos tratando de poder todas las modificaciones que se hicieron que pueda agregar más retornos, porque los retornos de onda publicitarios a pleno es cuando el equipo respira directamente y no tiene, creo que no. Bueno, pero a pleno es que supuestamente el equipo respira directamente y no tiene adulterador. Y no, eso solamente no que vamos a decir, los retornos eran un poco chicos en la mayoría porque algunos estaban adulterados y no respiraban bien. Y eso también se mejoró, hicimos respiras más grandes, productos que sean más proporcionales, donde nosotros nos aseguremos que realmente el equipo pues ahoga cuando no tiene buen retorno. Y el hecho de agregarle más retorno o más bocas más grandes, áreas más grandes, hizo también que el equipo funcione mejor. Que mejor rendimiento. Porque si no se ahogaba bastante. Y más arriba se pueden ver imágenes de la obra en sí, de cómo en realidad la falta de altura y la cantidad de instalaciones, porque ahí entra PCI, entra agua, entra parte eléctrica, entra todo lo que podemos ver. Es decir, la raza todo un día ahí. Y con eso todos los ductos, es decir, estos son flexibles que después ya nosotros cuando ya terminó la obra, cuando nosotros entramos en la mejora de la salida, ahí fue que nos dimos cuenta que muchos de estos flexibles estaban ya triangulados, tuvimos que entrar y cambiar también eso, y así. Básicamente, ese es el tema por eso. El cielo raso, como eran placas brutos, o eran placas individuales así desmontables. No, placas de bolo. Lo que hace para el mantenimiento, eso cuando hay que sacar todo el cielo raso y volver a. Por eso fue que tuvimos problemas con los equipos que se montaron, ¿verdad? Porque justamente esto pues se hace con las costillas y demás son chiquititas, no son tan grandes. Tenemos que cortar todo eso, volver a estructurar, ya después de haber terminado el local, para poder hacer más grandes las bocas para que se pueda hacer mantenimiento. Los registros cielo raso. Sí. Lo que sí yo vi y aprendí mirando en otros locales ya de otras personas es que directamente asumen el equipo y dejan fuera el celular. Es decir, esto me parece que yo veo completamente ya el evaporador debajo de todo y ya no les importa directamente ahí nomás ya lo dan porque tienen muchos problemas de mantenimiento y querer ocultar. Poder ocultar como nosotros hicimos, pero no hay nada. Eso es un ejemplo. Para hacer el mantenimiento, ¿cómo se cerrar el local? No, todo se hace de noche. Es decir, Bueno, en una noche rápida. sí, los mantenimientos, tenés que, es decir, viste que habían 3 equipos, a los 3 quisimos hacer el mantenimiento porque, más todavía porque 2 equipos están en la cocina y uno de ellos es el que más absorbe grasa de la cocina, ese es el que más le da el mantenimiento, cada 6 meses parece que le hace el mantenimiento porque absorbe mucha grasa. Pero si en una noche si te organizas, hacer lo que es más prioritario, que es donde están los comensales, la otra noche hacer por ejemplo el otro y el otro. Los que están en la cocina son un poco más rápido porque no hay tanto problema de ensuciar las mesas o de componer algo que haya alrededor.
caso súper real, práctico, y como dice el profe, aunque no crean como arquitectos, medio directores de talento somos. O sea, no es precisamente, ojalá que siga a gusto o proyectar y hacer algo de cero y demás, pero esto también genera una satisfacción enorme, resolver un problema, que después ese problema el cliente quede feliz cuando se resolvió, ¿sí? Y no es necesario que nosotros sepamos, a ver, un poco Rosario, ¿verdad? Sí, Trabajaron ustedes con especialistas también en climatización, ¿verdad? sí, trabajamos. Es decir, realmente el que hizo la primera parte, tuvimos muchos problemas porque justamente nos quedamos ya con ese mal sabor de que trataba, en realidad ella, porque era una mujer, que nos hacía, que ella nos estaba haciendo mal. Entonces buscamos dos especialistas más. Uno era un ingeniero y el otro era un arquitecto que quería trabajar en una aplicación. Y los dos escuchamos las dos versiones y los dos tenían más o menos la misma conclusión. Entonces, de acuerdo a eso, elegimos nomás ya hacer todas las reformas de los que tenemos. Genial, fantástico. Entonces, claro, eso que decimos que somos como directores de orquesta, finalmente contratamos a otro, recurrimos a un especialista, identificar el problema para tratar de solucionar. Así que muchas gracias también a Rosario. El siguiente grupo que demasiado quiere exponer, ¿cuál es una que le pican todo porque quiere venir a exponer? Me parece interesante también estas así como jornadas de aprendizaje. Como decimos, es como conocer el funcionamiento concreto y después cómo aplicar eso. Es lo que buscamos también un poco en la cátedra. Eso sola también trabajo práctico, ¿verdad? Sola y ¿verdad? Y a mí que sola hizo el TV. Sola, eso también, Rosario, eso con tu grupo, pero Hubo un compañero con el que colaboró, sí, pero mi mamá no está, era invisible, pero la cosa también, o sea, solo rescatar para esta asignatura y para las demás, la compañera también ha tenido un caso práctico, hizo el trabajo práctico y me parece también muy interesante para compartir un poco. Sí, ayer hice una práctica sobre regadío, pero en la nivel mi familia que se casa mi domicilio. Y el regadío en mi casa se instaló hace 3 años, más o menos. El regadío automático, vamos a encontrar los difusores, pero en casi todo, solamente hay 2 aspersores, que son Súper interesante el esquema de la planta, porque es bien explicativo. Último nomás. Ahora nosotros también como profesionales en todas las profesiones tratamos con la IA, o sea, eso ya es inevitable. Pero cómo incorporamos y cómo potenciamos esa IA, porque finalmente la IA sigue siendo un algoritmo, no puede pensar por sí solo. ¿Qué es IA? Es ChatGPT, Claude, Gemini y Annex, ¿sí? Entonces nosotros le transmitimos la información, lo que queremos, y de vuelta a eso nosotros vamos a transformar en un insumo lo que nos da, ¿sí? Y valoramos este tipo de trabajo práctico porque se tomó la molestia también como de hacer un esquema y explicar cómo funciona, ¿sí? Entonces, eso también les quería un poco transmitir, porque como profesores, cierto, usamos también IA, y demasiado que se nota cuando ustedes usan también.
porque hasta el español que usa la IA es diferente al que nosotros usamos. Entonces se toma la molestia de cambiar por lo menos. Entonces nota, ¿sí? Para esto es para todas las materias. ¿Sí? Adelante, Gata. En este sector que tendría del jardín se encuentran dos aspersores que son básicamente los que rotan. Y en esta parte es un piso ecológico, digamos, donde crece el pasto en el medio de la rampa, es una rampa de estacionamiento. Esa porque acá abajo estacionan los autos. Entonces, en este sector hay difusores que están con diseño operados que no sé. Sí, esos son los difusores. Y solamente los de arriba son los aspersores. Hay dos motobombas, que es tipo la principal que está acá a la entrada. Tipo en la entrada que es bastante para todo el hogar. Está todo y atrás. Acá hay otra motobomba secundaria que es exclusivamente para la zona del regadío. Se encuentra también un tanque de agua que abastece tanto a nuestra casa cuando no hay agua como para el regadío también. Abastece a toda la vivienda. Ahí está el programador que no tiene que aplicar este programa. Que sea a través de la acción que era programador para más noche. Y bueno, básicamente tipo en verano y en primavera se programa en los horarios. A la mañana, a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche, que son tipo los horarios donde no circula gente por el patio. Y en invierno y en otoño es solamente una vez al día, que es a las 6 de la tarde, ¿verdad? Sí. Después, los caños son de poliuretano de alta densidad, etc. Y esos se colocaron a través. Hay un sistema de desagüe en casa, pero como este es un estacionamiento subterráneo, acá se encuentra un tanque que tiene la boya que asemeja del agua y tiene todo un sistema de desagüe un poco complicado. ¿Desagüe o drenaje? Y el drenaje del agua, pero digo porque ahí se cae agua de la lluvia, porque es un estacionamiento subterráneo. Así, entonces, se encuentra, hay un tanque y tiene todo eso tiene un sistema de alcantarillado así súper grande que a través de ese sistema pueden colocar también lo de los regadíos automáticos, tipo por ahí, al lado del hierro, los cañitos. ¿Qué tipo de pavimento tenés ahí? Tenés una cultura vertical, tenés otro tipo de pavimento. Sí. Y decime, ¿el controlador dónde está? ¿Dónde está hablando? ¿El regadío? Sí, del regadío. Está acá arriba. Y a la intemperie está en una... Y hay plantas que tenemos que estar en recta por la pared más. Tipo está al lado del tanque de la piscina. Acá me dice que eso puede crear un intemperie, está diseñado para que quede intemperie. O sea, hay modelos y modelos, ¿verdad? Hay modelos que ya están preparados para que quede. Hay un video pues que yo cuento aquí. Pero básicamente. Pero no lo he visto. Aquí, ¿ves?
¿Y el otro que está en el video? Es la especial que se me Ya.